La palabra anticristo ha sido usada a lo largo de la historia para satanizar a personas tan diversas como papas, presidentes o estrellas pop. Ha sido un llamado a la unión y una sentencia de muerte, que ha desatado pasiones mortales y divinas. Sin embargo, anticristo, quizás la palabra con el más fuerte significado en el vocabulario cristiano, está enterrada en la Biblia, en la que aparece apenas unas pocas veces y en pasajes menores. Quizás resulte sorpresivo para muchos, pero la palabra anticristo solo aparece en 2 de los libros más oscuros de la Biblia, la primera carta de Juan y la segunda carta de Juan, 2 cartas muy cortas. Según los estudiosos, estas cartas o epístolas fueron escritas hacia el final del siglo I de la era cristiana. Durante este periodo, los cristianos debatían encarnizadamente entre sí sobre la existencia física de Jesús, el Hijo de Dios. Si un espíritu no reconoce a Jesús, ese no habla de parte de Dios, sino que habla como el anticristo. Juan los define en términos de quienes niegan la naturaleza humana de Jesús. Podemos ver que estas escrituras van contra el telón de fondo del desarrollo de la versión gnóstica del cristianismo. El gnosticismo fue un movimiento religioso y filosófico que amenazó con dividir al cristianismo en sus inicios. Las epístolas de Juan sugieren que quienes no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios o incluso como forma humana son de algún modo representantes de una falsa doctrina y en consecuencia representan la figura del anticristo. Pero ¿podía esa idea del anticristo en las epístolas de Juan mutar en un anticristo de carne y hueso absolutamente maligno? Pienso en el surgimiento de la figura del anticristo como una especie de imán, que atrajo distintos textos y figuras y gradualmente se fue convirtiendo en una leyenda completa que no está presente per se en las escrituras. A medida que los cristianos fueron adquiriendo más conciencia de que Jesús era Dios en la tierra, la figura de su enemigo final también se hizo más clara y se desarrolló quizá como una especie de lado oscuro. Bajo forma humana apareció el Salvador, y bajo forma humana también vendrá el otro. Por primera vez emerge una figura de carne y hueso del anticristo. Pero este pasaje no es de Daniel, el Apocalipsis o las epístolas de Juan. Este texto fue escrito en el año 202 de nuestra era por Hipólito, un prolífico teólogo de comienzos de la Iglesia cristiana. En su tratado sobre Cristo y el anticristo, Hipólito condensó ideas sobre el anticristo que prevalecieron a comienzos de la Iglesia. Entre ellas se incluye una creencia que serviría de pretexto para derramar sangre a lo largo de los siglos. Y es que el anticristo, como el propio Jesús, era de origen judío, de la tribu hebrea de Dan. Esa idea de que el anticristo es judío y fue aceptado por los judíos fue uno de los elementos que ciertamente estuvo presente en la mayoría de las matanzas y persecuciones posteriores en la historia. Durante las cruzadas, el nombre del anticristo sería invocado para promover el odio contra los musulmanes y judíos. Los enfoques más destructivos de la leyenda del anticristo en el curso de la historia pueden haberse dado cuando la Iglesia identificó a los desconocidos. Si no como el anticristo, sí como predecesores del anticristo, el ejército del anticristo, etc. Esto ha sido evidente en las numerosas persecuciones a los judíos y es especialmente evidente en el conflicto entre el cristianismo y el islam. En la primera cruzada, promovida por el Papa Urbano II en 1095, las turbas de campesinos, o Cruzada del Pueblo, devastaron un asentamiento judío en las riberas del Rin. En la conquista de Jerusalén en 1099, hubo una matanza a gran escala de musulmanes y judíos en la ciudad. El elemento apocalíptico en las cruzadas fue muy importante. Quizá cobró más poder después de que la ciudad fue recapturada por los musulmanes en el año 1187. La recaptura de Jerusalén por el general musulmán Saladino en 1187 llevó a pensar que él era el anticristo. Es interesante resaltar que los musulmanes también tienen una figura del anticristo llamada Dajjal, que apareció por primera vez alrededor del siglo IX en el Hadith, un compendio de dichos e historias de la vida diaria del profeta Mahoma.
es la noción del ser que no es en realidad un Cristo, sino que intenta dar la imagen de un líder, de un Mesías. La palabra Dajjal en sí quiere decir impostor en árabe, o lo que es lo mismo, un mentiroso descarado. Este es alguien que es un falso Mesías, y esta noción también puede encontrarse en los textos bíblicos. De este modo, se cree que la idea del Dajjal se relaciona directamente con el anticristo. Durante la Reforma Protestante del siglo XVI, la palabra anticristo fue usada por los cristianos contra los propios cristianos. Los reformistas decidieron que era necesario justificar su ruptura con el catolicismo, y nada más fácil que señalar al Papa como el temido anticristo. Ante tal acusación, el Papa contraatacó, señalando a cada uno de los reformistas protestantes como agentes del anticristo en la tierra. El poder de nombrar al anticristo ha demostrado ser muy seductor, especialmente bajo la forma de profecía. A mediados del siglo XVI, Nostradamus, el famoso médico y vidente francés, escribió enigmáticos versos que los intérpretes afirman que identifican a 3 anticristos. La más famosa de las cuartetas de Nostradamus es la referente a Napoleón. En la 8ª centuria, primera cuarteta, dice que Po, Ne, Laurent estará hecho más de fuego que de sangre. Po, Ne y Laurent son 3 pequeños pueblos del suroeste de Francia. Si cambias un poco sus nombres del lugar, dirá algo parecido a Na, Po, León. Hitler fue el segundo anticristo. Él hizo referencia a Hister, que es una palabra antigua que designaba al río Danubio. Pese a que pudiese parecer impresionante, la mayoría de los críticos advierten que las profecías de Nostradamus son tan imprecisas que están sujetas a cualquier interpretación que encaje según pase el tiempo. Como en la cuarteta en la que Nostradamus identifica al tercer anticristo como una figura maligna llamada Mabus. Los intérpretes más imaginativos de esta cuarteta han visto al último anticristo en figuras que van desde Saddam Hussein hasta el presidente ruso Vladimir Putin. A lo largo de la historia ha habido un gran juego al que yo llamo póngale la cola al anticristo. Cualquier persona que represente una amenaza mundial en un momento determinado que provoque movilización de tropas o una incuestionable oposición puede ser señalada como el anticristo. Pero actualmente hay una imagen dominante del anticristo. Es la de un hábil hombre de paz con planes infernales. Algunos cristianos sostienen que esta imagen se encuentra en la Biblia y que desde hace décadas fue convertida en un estandarte publicitario. Pero ¿quién es en realidad este anticristo? ¿Un hombre, un mito o un monstruo? ¿Y qué quiere de nosotros?